106.5. Sol 106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este lunes 14 de junio, en el que se conmemora el 62 aniversario de la gesta del 14 de junio. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, buenos días a la audiencia de Sol, a la audiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Hablamos precisamente de esta conmemoración de la gesta del 14 de junio, también de las acciones judiciales contra el fraude en la Lotería Nacional y lo que ha sido la amarga lección vivida por funcionarios atropellantes, para que veamos qué ha ocurrido con un grupo de funcionarios atropellantes que llegaron pues el 16, pues con muy poca calidad humana en el trato con la gente, y ya veremos lo que ha pasado con ellos. Entonces, bueno, entre otras informaciones, pues hay un crecimiento de las remesas que lo ha reportado el Banco Central de la República Dominicana. El Banco Central informó que en mayo pasado las remesas recibidas alcanzaron 933.8 millones, monto que supera los 295 millones a las remesas registradas en igual mes del 2020, equivalente a un crecimiento de 46.2% en comparación con 2020. De manera acumulada, entre enero y mayo del 2021, las remesas sumaron unos 4.393.2 millones, 1.656.3 millones por encima del mismo periodo del 2020, representando un crecimiento interanual de 60.5%. Esto es lo que ha ocurrido con las remesas. Desde luego, eso está asociado a las ayudas que ha entregado el gobierno en los Estados Unidos. Además, hay una buena noticia en relación con la reunión del G7, que los cables y las redacciones periodísticas insisten con un cliché, porque cuando se asume un cliché, aunque la realidad varíe, se sigue con el mismo cliché. Por ejemplo, cuando usted ve cualquier información sobre el G7, pues esa información empieza diciendo lo siguiente: el G7, el grupo de las economías más desarrolladas del mundo. Eso hace tiempo que no es así. Eso hace tiempo que no es así. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son el G7? El G7 son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, y hay una representación de la Unión Europea. Mi pregunta es la siguiente: ¿mencioné a la República Popular China entre los integrantes del G7? No, no mencioné a la República Popular China. Podemos estar hablando de que ahí están las principales economías del mundo donde no está la economía de China, no. Mencioné ahí en ese grupo a otra de las economías asiáticas emergentes. Mencioné mencioné a la India. No, no mencioné a la India en ese grupo.
no mencioné a la India. Y si se quiere, están los casos también el caso de Brasil. El caso de Brasil, que aunque la economía pase por un periodo difícil, pero es una de las grandes economías del mundo. Entonces, eso hace tiempo que no es así. Justamente ahora hay una crítica de China que dice que ya lo que dice China es que se acabó que un grupo de países dicte las decisiones globales. Pero la referencia al G7 es por una noticia positiva. Ellos están hablando de contribuir con 1.000 millones de dosis de vacunas, ya sea a través del COVAX o directamente, que estos países van a aportar 1.000 millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 destinadas a los países más pobres del mundo, a los que no están en capacidad de inocular ellos mismos a su población. Ese es un buen gesto realmente en esta etapa. Entonces, señores, miren, hoy estamos conmemorando el 62 aniversario de la gesta del 14 de junio, la tercera de las expediciones que se organizaron para derrocar al régimen trujillista y que concluyó como las dos anteriores en un rotundo fracaso, aunque menos de 2 años después, entonces, de todas maneras, la tiranía fue derribada. De manera que este hecho, que fue un fracaso militar, y político, en otro sentido, pues dejó claro que habían sectores dispuestos a jugársela el todo por el todo en desafío a la tiranía. Y probablemente ese acontecimiento también entonces marca el principio del fin de la tiranía, como lo marcaría el crimen contra las hermanas Mirabal. En este caso, esta expedición que llega el 14 de junio a Constanza, al aeropuerto de Constanza, llega un DC-49 con las insignias de la Fuerza Aérea Dominicana, pintado como si fuera un avión de la Fuerza Aérea Dominicana para disimular en principio. Pues ocurre que llega de por sí fracasada esta invasión, porque no pudo haber una sincronización en el tiempo en el que estuvo planificada la expedición, porque ese día debieron llegar a 3 puntos de la República Dominicana el mismo 14 de junio, tanto esta expedición aérea que fue la que aterrizó en Constanza, como otras 2 expediciones que venían en embarcaciones. La embarcación que se llamó Carmen Erza y la Timina. Entonces, esas embarcaciones no llegaron el 14 de junio, sino que solo se produjo el aterrizaje de este grupo en el que venía el que había sido designado como el jefe del Ejército de Liberación Dominicana, Enrique Jiménez Moya, encabezada por Enrique Jiménez Moya, que además era el jefe de toda la operación militar y era el jefe de ese proceso revolucionario que habría de concluir con el establecimiento de un gobierno provisional que lo encabezaría Juan Isidro Jiménez Grullón.
Entonces, como no hubo sincronización, este grupo inmediatamente fue diezmado, y cuando llegaron las dos otras embarcaciones, la que llegó por Maimón y la que llegó por Estero Hondo, estaban siendo ya esperadas y fueron prácticamente acribilladas. En la del barco Carmen Elsa, entonces, estaba comandada por el doctor José Horacio Rodríguez. El doctor José Horacio Rodríguez era hijo de Juancito Rodríguez, aquel hacendado, probablemente el más importante de su época, que vendió o salió de todas sus propiedades o de parte de sus propiedades. Las otras fueron realmente tomadas por el régimen, etcétera, pero que sacrificó toda su riqueza para enfrentar la tiranía de Trujillo, el general Juancito Rodríguez, que fue el que organizó las dos primeras expediciones que fracasaron y el que inspiró también esta tercera expedición. Antes habíamos tenido la expedición de Cayo Confites, esa fue en el año 47. Después, el 19 de junio, pero de 1949, se produjo la invasión por Luperón, que tuvo una historia similar a la de el 14 de junio de 1959, porque en aquella entonces eran 3 aeronaves que volaron hacia territorio dominicano, y 2 de ellas se extraviaron o recibieron algún tipo de sabotaje, porque de todas estas expediciones siempre el régimen de Trujillo estuvo al tanto, manejaba todas las informaciones, la tenía realmente infiltrada. En algunos casos pudo actuar desde el nacimiento, porque la de Cayo Confites, el régimen la enfrentó en sus propios orígenes, en una alianza con el régimen cubano. Entonces, después, esta segunda tuvo un fracaso similar al de la tercera expedición que se organizó contra la tiranía de Trujillo. ¿Por qué 3 expediciones se estrellan contra el fracaso? Bueno, había una realidad. Aquí hubo una clase social que creció a la sombra del trujillato. De hecho, había empezado a crecer desde el gobierno de Horacio Vázquez, como había sido el caso de el señor Rodríguez, el señor Juancito Rodríguez, que ya había empezado a prosperar, a crecer desde la época de Horacio. Se amplió su crecimiento en los años del trujillato. Incluso él fue senador y fue diputado designado por Trujillo. Entonces llega un momento, como ocurre en la historia, en que una clase emergente que reclama su espacio, pues termina tratando de quitarse de por medio el obstáculo que tiene para ese desarrollo. Y así desde el principio de nuestra historia, porque en el fondo quienes articulan todo el proceso de conspiración para
contra la invasión haitiana en la República Dominicana, contra esa invasión haitiana de 22 años, no es otro sector que esa burguesía que pues que prosperó, que creció durante la propia invasión haitiana, pero después ya ese era un obstáculo que tenían que superar para contar con una sociedad que ellos mismos pudieran conducir. Entonces esa era la aspiración de los héroes del 14 de junio, la aspiración frustrada. ¿Por qué se frustra? Porque en la República Dominicana no solo había una dictadura durante 30 años, totalitaria, como las que ensombrecían y ensangrentaban prácticamente a toda América y al mundo, porque también hay que decir que en el mundo estaba dominado por dictaduras, incluyendo Europa. Todo el mundo estaba dominado en gran medida por dictaduras. Pero la dominicana, la que había en República Dominicana, no era solo eso. La que había en la República Dominicana también era una construcción ideológica. Era parte de la cultura. Encontró elementos que otras dictaduras no tuvieron y que le dieron cohesión. Y en gran medida todos estos movimientos que se articularon contra Trujillo siempre fueron movimientos de minoría que contaron con la gran indiferencia del pueblo dominicano. Con la gran indiferencia del pueblo dominicano que estaba adoctrinado realmente con la ideología, con esa ideología trujillista, esa ideología a la que Peñavalle le dio una cosmovisión, realmente en toda su estructuración, y que desde luego hunde sus raíces en toda la tradición del llamado pesimismo dominicano. Entonces, estos acontecimientos tienen siempre muchas lecciones. Como hemos escuchado hablar tanto de ellos, queremos conocerlo, creemos que no sabemos todo lo que ocurrió, y es importante siempre ir sobre ellos, porque hay siempre cosas nuevas que aprender. Que a propósito quiero recomendar una obra para todo lo que tiene que ver con la cuestión esta del 14 de junio. Desde luego es fundamental leer a Tony Raful, que es uno de los autores que más ha trabajado el tema de estas expediciones y del 14 de junio. Pero hay una obra de reciente publicación. Esa obra se llama Testimonio de acoso y resistencia. Una obra de muy fácil lectura. Testimonio de acoso y resistencia. Esta obra, pues, está inspirada en las memorias que dejó escritas o manuscritas, la doctora María Mercedes Rodríguez, Vázquez, o mejor conocido como Pucha Rodríguez, que fue hija de Juancito Rodríguez. Entonces, una sobrina de ella, que se llama Gianni Marion Landais, ha hecho esta obra tomando como base las memorias de la tía, pero contextualizándola en términos históricos, enriqueciéndola bastante, y para fines de conocer en gran medida la biografía de Juancito Rodríguez,
todo lo que esto representó para su familia. Yo creo que es una obra muy, muy importante para leerla. Así que el que pueda leerla, que lo haga, porque son cosas que enriquecen, y hay muchas informaciones. Todas estas personas una gran parte de los expedicionarios eran funcionarios del régimen de Trujillo. Funcionarios, por ejemplo, diplomáticos, consulares, etcétera. Entonces, ahí tenemos, señores, esta conmemoración que nunca podemos olvidar. Bueno, por otra parte, hemos visto que en este fin de semana hubo apresamientos por parte del Ministerio Público en persecución del fraude que se perpetró en la Lotería Nacional. No del presunto fraude, porque ya es una cosa admitida, y además el fraude fue público. Y ya el fraude ha sido admitido. Que hubo una componenda para el sorteo del día 1 de mayo, y entonces ahí se lanzó un número 13 que lo tenía la locutora. El no vidente fingió pasarle el número, pero ya la locutora tenía el número, y en base a eso se estructuró un fraude que probablemente en el país involucró más de 150 millones de pesos. No sabemos cuánto haya involucrado en Estados Unidos, en el principal asiento de la diáspora dominicana. No estamos hablando de algo que afectara directamente las finanzas de la lotería, pero sí que afectaba a una gran parte de los banqueros. Y desde el principio nosotros explicamos que ahí se habían producido cosas que no debieron producirse, entre ellas las manos en las que fue puesta la Lotería Nacional, una institución que debe estar ajena a los intereses que maneja. Es decir, que la persona que la dirija no debe ser una persona que tenga intereses, que esté vinculado al negocio, porque sería para hacer lo que terminó ocurriendo. Había que ser adivino para saber que ahí terminaba ocurriendo eso. Incluso, si el Ministerio Público profundiza, esa no fue la única irregularidad. Ahí apareció un billete falsificado de una cantidad X de millones, que hay que investigar, porque parece que todo era de parte de la misma estructura. Es decir, un asunto demasiado evidente como para dejarlo en la indiferencia, sobre todo cuando hay cuestionamiento de la fijación que ha tenido el Ministerio Público con un sector político. Entonces, era evidente que en este caso, que tampoco arrastra a una figura que sea demasiado importante, pues se iba a producir una actuación del Ministerio Público como se ha producido. Ya veremos qué pasa, pero desde que el no vidente habló en El Sol de la Mañana y reveló lo que había, que lo hizo sobre todo para preservar su vida. Lo hizo para preservar su vida. ¿Por qué? Porque como él tenía un secreto, si ese secreto no se conoce, si eso no se conoce, pues se pudo haber ido con él a la tumba. Y entonces, bueno, y ahí estaba la posibilidad de que eso se fuera con él a la tumba. Y él dijo no. Él quiso alejarse de la posibilidad de la tumba. Y habló.
y explicó y explicó lo que había. Así ya a mí no hay razones para nada porque yo expliqué lo que había. Entonces, después la locutora habló y mencionó directamente a la persona a la que el presidente puso como administrador de la Lotería Nacional, entregándole la Lotería Nacional a un sector específico por compromisos de campaña. Y ya vemos los resultados ahí, que han sido resultados totalmente nefastos. A partir de aquí yo quiero sacar una pequeña reflexión, porque yo me pregunto, ahora que en 2 días estamos conmemorando 10 meses de la administración del presidente Abinader, yo me pregunto, señores, ¿qué ha sucedido con los funcionarios que llegaron ese 16 de agosto, pues atropellando todo lo que se encontraban por delante y haciendo denuncias alegres y desconsideradas? Lo que yo advertía, porque desde que se empezaron a producir esos acontecimientos, yo dije en mi comentario, señores, estemos alerta, porque el que hace denuncias desconsideradas, es decir, el que no toma en cuenta el derecho al honor de la otra persona, a la honra, al buen nombre, el respeto a la familia y a la vida social de una persona, el que no toma en cuenta eso, olvídese que es una representación, es un retrato de lo que pretende denunciar. Eso lo dije con claridad desde el principio, desde el principio. Pues veamos, hagamos un repasito. ¿Cuál fue uno de los funcionarios más atropellantes que designó el presidente Luis Abinader? Bueno, el señor Leonardo Faña llegó ahí al IAD, maltratando todo lo que se encontraba por delante, salió a recoger los equipos que se habían entregado en la visita sorpresa, a despojar organizaciones y cooperativas de los equipos que le habían entregado, aún teniendo los informes de la situación de esos equipos, salió a denunciar que eso se lo había robado, que no se sabía dónde estaban esos equipos, de manera desconsiderada. Y ya ustedes saben lo que pasó. Designa a una dama como directora administrativa del IAD y él tenía unos segundos planes con la dama. Porque al poco tiempo de designarla ya quería cobrarle la designación. Y lo quiso hacer de manera tan violenta como actuó en los otros casos. De manera tan torpe como actuó en los otros casos. De esa misma manera, que ya ustedes conocen parte de la historia, aunque hay otra que no se ha tratado. ¿Qué busca el director de una institución cuando quiere dominar con la bragueta el departamento administrativo? ¿Qué busca? Bueno, pero ya está ahí, y ese es un caso que se está judicializando, el caso del señor Faña, pero ustedes vieron que fue a un fracaso estrepitoso, y fue una de las figuras más atropellantes y desconsideradas que entraron el 16 de agosto con el presidente Luis Abinader. Ese es el caso de Faña. Y el caso de nuestro querido amigo Tony Peñaguaba. Señores, Tony llega al gabinete social. No se ha sentado bien ahí. No conoce lo que está ocurriendo en el gabinete social y convoca una rueda de prensa para denunciar unos supuestos fraudes grandísimos que se había encontrado ahí en el gabinete social. Un gran fiasco. La vida le da una experiencia y ni siquiera esa lección la toma en cuenta. Ocurre que para el día que Tony Peñaguaba tiene convocada la rueda de prensa, que va a ser la rueda de prensa para
las descalificaciones y todas las desconsideraciones que produjo contra las personas que estaban ahí en el plan social, lamentablemente fallece una hermana de él. Digo que a veces la vida te da como unos avisitos. Entonces, esas son cosas que ponen a uno a reflexionar un poco sobre, caramba, la temporalidad de la vida, una serie de cosas. Esto hay que cogerlo medio suave, hay que... no. A los 2 o 3 días del duelo, él reafirmó su rueda de prensa y dijo una serie de cosas que rápidamente fueron desmentidas, porque realmente la denuncia carecía de fundamento. Había solamente un interés de dañar. Un interés de dañar innecesariamente. Y me pregunto ahora, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Todo el mundo sabe que ahí hay un expediente. Todo el mundo sabe que hay un expediente. Vean el Diario Libre de hoy en primera plana preguntando por un expediente olvidado. A ver por cuál expediente están preguntando. Entonces fíjense cómo inmediatamente hay unas lesiones rápidas. Pero bueno, mencionemos otro caso. El señor, este propio señor de la Lotería Nacional, Luis Dicen. Señores, ¿de qué ese hombre llegó? Que nosotros empezamos aquí a tratar algunos temas como el de Pura Blanco Tineo, la forma desconsiderada que empezó a despedir, a maltratar a la gente. Lo decíamos aquí. Pero ¿cómo se designa en un puesto público una gente que no tiene ninguna calidad humana para tratar a la gente? Y etcétera. Y llegó ahí, pues, atropellando como un animal, como una bestia. Fíjense quién resultó ser ese caballero. Nombran un contralor que llega ahí acabando con todo el mundo y respetando, la carrera administrativa, el tiempo de la gente, los técnicos que están ahí desde hace tiempo. Desde hace tiempo que están ahí, desde que estaba este contralor, Lalani. Ahí la mayor parte de esos técnicos ahí lo llevó Lalani a la Contraloría. Carlos Lalani José. Bueno, toda esa gente fue pateada ahí porque llegó un animal. Fue el que llegó como contralor a la Contraloría. Al poco tiempo, el gobierno estaba paralizado porque ahí se firman unos 1.300 libramientos mensuales al diario. Ahí nos estaban firmando 90 libramientos. Nos estaban firmando 90 libramientos, una serie de cosas. Paralizó eso y hubo que sacarlo de ahí y llevarlo a que se fuera con sus desconsideraciones para otro sitio. Pero hubo que sacarlo de ahí. Entonces, bueno, tengo que mencionar lamentablemente a Kimberly. ¿Cómo llegó esa muchacha a la Plaza de la Bandera? Ella era una abanderada de la lucha contra la corrupción del gobierno del PLD y no resistió ella a la presentación de una declaración jurada de bienes. Es decir, ella con el primer lanzamiento quedó descalificada para ejercer una función pública. Con el primer lanzamiento. Entonces, fíjense en eso. Naturalmente hay otro espejo porque hay funcionarios entonces que llegaron a hacer su trabajo, que lo que tengan que denunciar y lo que tengan que corregir lo han corregido, lo que tengan que mandar al Ministerio Público lo han de mandar, el que tenga que responder por lo que sea, tenga que responder, pero han tenido otro procedimiento y entonces usted ve que han tenido una línea de trabajo totalmente distinta. Pero yo quería referirme a este grupito de atropellantes que fíjense cómo todos hoy tienen serias dificultades. Cambio y fuera.